Muy buenas tardes. Continuamos con prácticas artísticas y archivo, actividad que está siendo transmitida a través de las redes sociales de Derecho UH, Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube. Informamos además al público que nos sigue en Zoom que pueden dejar sus consultas a través de la sección preguntas y respuestas, y quienes estén conectados a través de las redes sociales de nuestra facultad pueden dejar sus consultas en los chats de esas plataformas. Dejo con ustedes ahora a la moderadora, la investigadora del proyecto Anillos, doctora Antonia Torres. Muchas gracias, Viviana. Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos están escuchando. Me complace mucho en presentar en verdad esta actividad que hemos llamado Prácticas Artísticas y Archivo, cuyo título es Notifíquese, Desarchivo y Poesía. Se trata de investigaciones basadas en la práctica, y me ha correspondido, bueno, presentar hoy día las obras especialmente preparadas en su producción también por Martín Gavins, el poeta y abogado también, Martín Gavins, y Carlos Soto Román, poeta, traductor también y químico farmacéutico de profesión. Voy a partir presentando primero que nada a Martín, porque es él el primero que va a intervenir hoy. Martín Gavins es poeta, artista, editor y rutero chileno. Además es abogado por la Universidad de Chile el año 96. También es diplomado en arte de la Universidad Católica de Chile el año 2000 y es Master of Arts de la Universidad de Londres, UCL, el 2002. También es autor de una decena de publicaciones de poesía visual y sonora, editadas en varios países, donde además ha realizado numerosas performances y recitales y ha exhibido su trabajo en exposiciones individuales y colectivas, entre las que se destacan Cuadernos de Composición, junto a Daniel Reyes León, en el Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal, Santiago, el año 2018, y Caminos Australes, en Isabel Rosas Contemporary, Valparaíso, 2019. Junto a otros poetas y artistas fundó el Foro de Escritores del año 2003, que funciona hasta el presente. Es parte del colectivo PM, creadores del Festival Poesía y Música PM, desde el 2014 al presente. Ustedes pueden encontrar información sobre ese festival precisamente en el sitio festivalpoesiaymusica.cl, y del Net Label Discos PM. Actualmente expone en la Galería AFA una muestra conjunta con Delight Lab titulada Esto también pasará. Hay muchísima información más sobre la obra de Martín y todo su trabajo, digamos, por lo menos hasta el año 2017, en el sitio web martingavins.cl. También hay información sobre él en YouTube, en su propio canal de SoundCloud, en Instagram, así que los dejo invitados y las dejo invitados para visitar esos sitios. Me gustaría también mencionar que la transmisión que van a hacer hoy día los poetas Martín Gavins y Carlos Soto Román tiene lugar en Valparaíso, en la ciudad de Valparaíso, justamente en la Galería Isabel Rosas. Así que interesante que este congreso tenga lugar en tantos lugares, ¿no? En Valencia, Valdivia, Buenos Aires, Santiago y ahora Valparaíso. ¿Qué va a hacer hoy día Martín Gavins? Su lectura es la lectura íntegra del poema Caminos Australes, que he mencionado en su currículum, que fue parte de su libro Objeto homónimo, publicado en octubre del 2019 por Ediciones Impresionante, en 2 series de 7 ejemplares numerados y firmados cada una. El proyecto Caminos Australes busca visibilizar la memoria civil tras la concepción, diseño y construcción de la carretera austral, desde las primeras exploraciones de Augusto Grosse en los años 1940 y siguientes, y el proyecto original diseñado en 1969, y un especial énfasis en la memoria de los miles de obreros anónimos civiles que trabajaron en dictadura, haciéndola a pala y picota, y los miles de jóvenes conscriptos que también participaron en ese periodo, esa faena, como parte de su servicio militar forzoso. Bueno, sin más introducción que esta, dejo con ustedes al poeta Martín Gavins. Caminos Australes, primer tramo 2019. Viajan, miran, recorren rutas escénicas, nubes, montañas, estrellas, glaciares, cascadas,
estuarios, oleajes, océanos, selvas, corrientes y olvidan. Historia, masa, momentum, inercia, giroscopio, gravedad, peso, dirigir, luchar, controlar, vibraciones, acciones tardías, adelante, lejos, atrás. Tramos, etapas, red, sistema, trazado definitivo, inversión inicial. Primero, huella, caballos, tropas, carretas, camino, penetración, balsas, pasarelas, puentes, carácter, menor, mantención, correcciones, económicas, ensanche, crecimiento, uso. Digo no, distancia, tiempo, no, kilómetros, Cochrane, Coyhaique, tranquilo, digo no, decir horas, nada, 300 kilómetros, 7 horas, Tortel, no, 100 kilómetros, sabe mejor decir tiempo. Ruta, barro, ripio, pavimento, barro, pavimento, nieve, ripio, pavimento, barro, hielo, ripio, pavimento, hielo, detenerse, esperar. Barro, ripio, pavimento, huella, autos, ripio, huella, autos, barro, huella, autos, nieve, ripio, barro, ripio, pavimento, viento, escarcha, negra, peligro. Nieve, lluvia, granizo, detenerse, andar lento. Tiempo no favorable, nublado, domina, días lluviosos, llover, noche, día, lluvia, viento, nubes, frío, sopla, viento, llueve, nuevo día, chubasco, cielo, nubes, frío, granizo, semanas, apenas, tormenta, tiempo, impide ver, vamos, terreno, descuera, partes, mientras cruzamos quilantos, tupidos, otras pantanos, impiden seguir, aquí, avance, abrir, paso, machete, hacha, abrir, brechas, camino. Amanece nublado, calma, tiempo, horas, tiempo, nublado, nuboso, sin lluvia, tarde aclara, sol, brilla, día hermoso, diario, anoto, buen tiempo, cielo, estrellas, sin nubes. No hay nubes, no hay una sola nube, hielo, noche, día, sol, tiempo, ayer, buen tiempo, de nuevo, soleado, horas, volando. Barómetro, baja, nublado, viento, norte, chubascos, lluvia, frío, viento, amaina, tiempo indeciso, cimas, nubes, tarde, rato, gente fatalista, augura mal tiempo, noroeste, cielo, nublado, viento, llueve, cántaros, lluvia, viento, no cesa, frío, lluvia, crecidas, avance, carpa, sitio, río, ruido, río, torrente, rocas, juguetes, río. Inclemencia, perspectiva, tiempo, regiones, rapidez, lluvia, calma, sol, neblina, tormenta, tierra perdida, rodeados, bellezas, azul, aguas oscuras, bosque, verde, orilla, cielo, contraste, blanco, centinela, sol, lluvia, hiela, helada, blanco, nieve, se funde, espera, regalo, así ofrece. Día sin nubes, viento, mañana, sol, tarde, se nubla, buen tiempo, tarde, llueve, chubascos, viento, nublado, parcial, dudamos, nublado, lluvia, tiempo, lluvias copiosas, frío, sin pausa, amanece, vendaval, granizos, bombas, lacrimógenas, así decirlo, tarde, llovizna, nuevamente, piedrazos, nieve, hielo, frío. Cielo amanece encapotado, nublado, no llueve, nublado, buen tiempo, nublado, húmedo, nubes, chubascos, lluvia, tarde parcial, soleado, tiempo excelente, tiempo espléndido, tiempo anima, barómetro asciende, sopla sur, viento frío, persiste buen tiempo, días volando. 8 a.m., calma, baja, barómetro, viento, fuerza, chubascos, altos, nieva, lluvia, noche, barómetro, desciende, chubascos, vendaval, llueve, norte, llover, chubascos, noche, llueve, noche, frío, amanece, nublado, barómetro, baja, frío, temporal, lago, tempestad, frío, temporal, norte, chubascos, granizo, no se puede confiar en el tiempo en estas latitudes. Nuevos caminos, días muy cortos, noches interminables, cargas bordeando 60 kilos, rodillas, agua, zancudos, hambrientos, frío, carpas, sueño, pesar, ropa, mojados, enteros, muy tarde,
las noches secando, nada, sacando, seco queda, nada ya seco, hay selva sombría. Sendas, cuestión posible, cortes, embaralados, puentes, variantes, piedra, obras de arte, lentas, creían, íbamos sin rumbo, este sacrificio en vano no, avanzado bastante, sumidos, barros, cuesta arriba, empinada, entenderá, condiciones, marcha, sido lenta, a pie, a hombro, bultos, equipaje, frío, frío, intenso, agua, cintura, mojados enteros, fríos, patagónicos, gélidos. Valle estrecha, al lado derecho cerros se acercan, ribera dejan espacio, camino, cumbres al frente, aguas entre ellas dejan apenas lugar, no impiden, bajan bruscos, ese no es impedimento, dinamita, abrir nuevas sendas, saltos, derrumbes, ramas, tierra, bosques, troncos, palos, fósforos. Trabajos, faldeos, piedra, valle expuesto, pantano, ruta, inundaciones, pensar, aquí no, aconseja nuevos caminos, mallines, bordear faldones, cordón, cordillerano, buscar una vía, no carente, tropiezos, solo faltaría traer ripio. Obstáculo trazado 30 metros, farellón vertical, murallones, olvido, aguas, cerros, lugar, pendiente, angostura, pique, agua, río, cumbres, puntos necesarios, cortes, cordillera, piedra, evitarlos, planicie, cerros, desvío, transitable, cualquier tiempo. Insinuar variantes, ribera izquierda, suelo izquierda parejo, montaña plana, rica, mañíos, portezuelo, derecha, aquilantales, tembladeras, alejándose, aunque más alto ofrecería plano, ripio, abundante, apropiado, futuros caminos. Cumbre, cañadón, fácil, caminos, vía longitudinal, factible, a lo largo, la otra, un lado, el otro, variable, pobladores, buena parte, senda, estudios, ulteriores, campos poblados, campos buenos, suelo plano, suelo firme, quilantos, cañales, tupidos, fácil, caminos. Vocabulario adecuado, identificación, partículas, gravas, arenas, finos, forma, color, textura, humedad, plasticidad, proteja sus manos, proteja su vista, proteja sus pies. Humedad, disminución, pérdida, índice, plasticidad, análisis granulométrico, curva granulométrica, tamiz, fracción mayor, porcentaje que pasa, fracción menor, ensayo, elementos, autoría, proteja sus manos, proteja su vista, proteja sus pies, tamaño, porcentaje, peso, seco que pasa. Pasado, presente, mallas, tamices, área restringida, área sucia, área limpia, proteja sus manos, proteja su vista, proteja sus pies. Prohibido desechar material, cajones, acopio, piedras gruesas visibles, partículas, gravas, arenas, arcillas, limos, piedras, arena orgánica, arcilla, limo, turbas, gravas, arena, gravas, protestas, piedras. Arcillas, arenas, arena, fina, arena, limosa, autoría intelectual expropiada, porcentaje que pasa, grava, gruesa, arena fina, muy fina, piedras, grava, arcilla, limo, turba, mantenga, limpio, cuide su vista, cuide sus manos, cuide sus pies, porcentaje que pasa. Franco arcilloso, franco arenoso, arenoso franco, arcillo arenoso, arcillo limoso, franco. Estado seco, límite, líquido, plasticidad, piedras, grava, arena, tenacidad, resistencia, estado, límite, plástico, líquido, límite, líquido, plástico, estado, humedad, mínima, tenacidad, resistencia, estado, porcentaje que pasa. Técnicas, concepto, diseño, evaluación, ejecución, restricciones, construcción no ortodoxa, bondades geométricas, terrazas, medias, superiores, valles extensos, bajos costos, métodos dispersos, puentes, pasos, ríos, láminas, acero corrugado, terraplenes, bases, carpetas flexibles. Procedimiento, supervisión, erosión hídrica, compactación, cesantía.
Características geométricas, condiciones, fundación, apoyo, terraplenes, plataformas, relieves, lluvia, ríos, caudal, vegetación, pluviosidad, pantanos, campos, hielo, régimen. Perforaciones, tronaduras, materiales empréstito, macizos, graníticos, potentes, coladas, volcánicas, basaltos, andesitas, técnicas, precisa, altura, cortes, voluminosos, inestables, diseño, velocidad, radios, fajas, pendientes, carpetas, penetración, ensanche, mejoramiento, rigor, carencia, centros poblados, extensiones ocupadas, terrenos mal drenados, ausencia, acceso, comportamiento efectivo, obsesionado, observado, rocas, operación, suelos. Taludes, llantas, suelos, orgánicos, mallines, éxito, geotextiles, árboles, plataformas, entrelazadas, habituales, región, subterránea, cubierta, piedras, tamaño, granular, absoluto, 2 pulgadas, 0,2 metros mínimo, recuerdo. Inestabilidad puntual, deslizamientos tipo cuña, portante, drenaje, presencia, suelos expansivos, erosión hídrica, materia orgánica, parámetros, taludes escasos, elementos seguros, bancos, bermas, levantamientos, niveles freáticos, someros, superficiales, vid, rocas, restricciones, quebradas, alteradas, cerca, ciencia, geopolítica. Experiencia, camino, cortes mixtos, terraplenes, corte, roca, torre, corta, tierra, escarpes, escalones, defensa, protección, etc. Ripiaduras sobre tamaño, gaviones, drenes, pozo, chancado, futuro, pasado, presente, etc. Quemas, prohibido, madera, fajas fiscales, salvo, permitido, planes, madera, puentes embaralados, alcantarillas, escarpes, tierra, vegetal, paisaje, etc. 60 metros ancho, valorados, cuidados, parque forestal, sectores erosionables, etc. Zona raleada, transición, faja, bosque nativo, mayores, luz, sombra, espacio, árboles, arbustos, márgenes, fuerza, agua, retienen, suelo, vegetal, protege, embates, historia, etc. Eje, camino, variantes, terreno, movimiento, adaptación, ecosistema, valles, pantanos, quebradas, etc. Tesis, problemas, hielo, nieve, escarcha, trazado, camino, arte, no solo ingeniería, años, despertar, conciencia, no es educación, conciencia, no tema, legal, especificaciones, etc. Kilómetros, tierra, roca, acantilada, tierra, roca, roca, redonda, 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 tierra, roca, roca, redonda, acantilada, tierra, roca, tierra, redonda. Empleos mínimos. Primera actividad, reclutar. Cantidad de obreros cesantes 77 y 78 obreros PEM, lejos 3.500 hombres 81 equipos, movimiento tierra, esta labor, estos hombres, esas actividades. En cambio, buenos, abrir sendas, despejar flora, elaborar maderas. Trabajo, construcción, camino, barro, lluvia, nieve, granizo, debajo, selvas, lagunas, canales, frío, montañas, valles, cordilleras, nubladas, cubiertas, selvas, cruzadas, ríos. Una sola cosa estar, selva, senda, hecha, topógrafos, aquí donde el agua termina, empieza, sobre rocas, orilla, playa, aquí, diferencia, 6, 7 metros, cada 6, 7 horas, mareas. Pasado, campamento, moraga, orillas, yelcho, selva virgen, coihues, tepas, mañíos, otros árboles nativos, 20 kilómetros sur, frente, trabajo, laderas abruptas, cerro, buldóceres, motosierras, cargadores, un mes, una luz, 1, desaparecido. 77 municipios, Chaitén, rico sueldo, 3.000 trabajadores. PEM, trabajo, faena, camino austral, sobre casas de 1, 2 pisos forrados, tejuelas, alerce, jotes, tomando sol tranquilamente.
Lago cae, río, mismo nombre, nacimiento, 130 y tantos metros, ancho, hondo, velocidad, 3 metros segundo, árboles dentro, agua, aquí, debiera, camino, nadie sabe realmente. Empezamos a entender, camino, algo extraño, no cuenta, apoyo, nadie, todos, provecho, lento, sin maquinaria, mano, obra que no, la lejos, la mejor, sin dirección adecuada, recursos, avanza, sin embargo, construcción, empleo mínimo. Condiciones, dueños, contratas, contratistas, rendimiento, lo tomabas, lo dejabas, aquí no había otra pega. Trabajo duro, pocos aguantaban, clima, condiciones, quien quisiera trabajar, todos recibidos, papeles o no, honrados, prófugos niños. Casi todo, pala, hacha, picota, carretilla, apenas, maquinaria, hombro movían, campamentos, selvas. Barro, capa, sobre, capa, frío, plástico, nylon, frío, barro, durmiendo, ropa, frazada, catres, ramas, fogones, invernaderos, hágalo usted mismo. Antes diferente, campamentos, ahora lloviese, helase, nevase, antes, ahora, antes se sufría, ahora no tanto. A veces el río, dinamita, pescados, alimento, hombres a veces. Mojados, opción, aprender, oficio, profesión, terreno, obtener, enfrentar la vida mejor. Nos decían botas, agua, trajes amarillos, canarios, nos decían gillos. No hay historia, no sé cuántos serían, en total no hay manera. ¿Cuántos solo saber lo que haya pasado? Faena, lo poco que queda, se sepa, no hay registro, solo saben viejos, vivos todavía. Igual se aprende harto trabajando en los caminos. Ellos tenían otro sistema, a ellos no los controlaban, ellos lo hacían todo a su manera. Servicio obligatorio habíamos entrado, cumplir patria, pero maltratados, imbéciles, apenas conocías cabos, alférez, tenientes, otros, tuvo nada militar, 2 años, a cambio fusil, picota, pala, en vez de casco, cascos amarillos, obrero, confusión, condiciones, conciencia, sin perder, aprender qué hicimos, por qué aquí, rodeados, cumbres, mar, montaña, matorrales, bosques, solos, vieja encrucijada, vida, muerte, dolor, adversidad. Llegamos, Chaitén, 14 de septiembre 76, voluntarios, Yelcho 60 conscriptos, paso al frente, año 82, CMT, Leptetu, Fiordo Largo, septiembre 87, otros sitios, Hueque, Ayacara, Reldegue, junio 82, Puerto Cárdenas, Santa Lucía, Caleta, Gonzalo, trabajo forzado, huella, destino, equipo, camino, Pucheguín, gloriosa carretera, sin descanso, sin equipo, sin abrigo. Sargento, segundo, cabo, segundo, clases oficiales estaban convencidos. Ser 18, joven, ser, acero, tener resistencia, animales, combos, manotazos, viles, estropajos, golpes, corriente, bocas, varas, madera, insultos, clases, un perro nos mordía, asusado, capitán, un día atropellado, nos dieron su carne, ahora nos tocó desquitarnos. Ir a pie, faena, 5 kilómetros, allí estaban, un trato, cierta cantidad, metros, avance, hambre, barro, cumplir cualquier horario, jornadas, azotados, duras, inclemencias, frío. Pan pelado, té, café, legumbres, pan, a veces carne descompuesta, hambre tan grande, pedir colonos, manzanas, robar animales, bolsillos vacíos, papel, la poca asignación, descuentos, 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 lavandería, deportes, cine, etcétera, películas. Mojada, médula, secar, estrujar, roparse, ropa, secar la noche, entre frazadas, mañana igual pegada nuestro cuerpo. Flacos, famélicos, sucios, andrajosos, ocasiones, visita general, faena, clases oficiales, orden, escondernos, condiciones, montaña, compañeros, fugaron, capaz, muertos, alimento, abrigo, nunca, habíamos, nunca, supimos de ellos.
Muchas gracias, Martín. Acabamos de escuchar, para los que se están integrando quizás de manera un poco desfasada a este recital, a Martín Gavins con la lectura completa de su Caminos Australes, un trabajo que buscó visibilizar la memoria civil de la concepción y el diseño y la construcción de la carretera austral desde los años 40 en adelante. Nos excusamos por algunas dificultades técnicas que hubo al comienzo. Aquí hay un esfuerzo importante y algo complejo, sobre todo de parte de los poetas que están transmitiendo con cierta complejidad, pantallas partidas, dos voces, así que nos excusamos por algunas dificultades que tuvimos al comienzo, pero Martín volvió a leer el poema desde el principio. Ahora voy a dejar con ustedes a Carlos Soto Román. Carlos Soto Román es poeta y traductor, además es químico farmacéutico de profesión, es magíster en bioética de la Universidad de Pensilvania, también fue alumno de la Jack Kerouac School of Disembodied Poetics en Naropa University, fue becario también de la colonia McDowell e instructor del MFA de las Américas de Stetson University. También ha publicado varios libros de poesía y traducciones, incluyendo 11, que obtuvo el premio Municipal de Literatura del año 2018, y Holocausto, la primera traducción autorizada al castellano del poeta norteamericano Charles Resnicoff, y participa activamente en proyectos de poesía y música como las bandas Radio Magallanes y Sonora Guantánamo. Actualmente vive y trabaja entre Santiago, Antofagasta y Temuco. Carlos Soto Román hoy nos va a leer de su libro Set de Procedimientos Alternativos, el cual es un texto híbrido, parte de su serie negra y que combina material encontrado en fuentes como el manual Kubark de la CIA sobre interrogatorios de contrainteligencia, reportes médicos sobre las consecuencias físicas y psicológicas de la tortura, transcripciones de los juicios de Juana de Arco y los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Dejo con ustedes a Carlos Soto Román. Set de procedimientos alternativos. Explicación de propósito. Este manual no le enseñará cómo ser un buen interrogador. El propósito de este manual es entregar pautas para el interrogatorio y en especial para el interrogatorio de contrainteligencia a fuentes que se resisten. No existe nada misterioso en un interrogatorio. Consiste nada más en la obtención de información necesaria a través de preguntas y respuestas. El interrogatorio se basa en el conocimiento del asunto a investigar y en ciertos principios generales que no son difíciles de entender. Checklist. ¿Cuál es el propósito del interrogatorio? ¿Ha sido preparado un plan de interrogatorio? ¿Se encuentra disponible un lugar apropiado para el interrogatorio? ¿Serán grabadas las sesiones de interrogatorio? ¿Se encuentra disponible el equipo necesario? ¿Se han hecho arreglos suficientes para alimentar, alojar y custodiar al sujeto si es necesario?
Según el plan de interrogatorio, ¿se necesita además de un agente interrogador? De ser así, ¿se han asignado los roles? ¿Se han preparado los horarios? ¿Se encuentra el ambiente del interrogatorio sujeta a completa manipulación y control del agente interrogador? ¿Qué disposición está prevista para el sujeto después de que termine el interrogatorio? ¿Es posible determinar la respuesta personal del sujeto hacia el interrogador? ¿Cuál es la reacción del interrogador frente al sujeto? ¿Existe alguna reacción emocional lo suficientemente fuerte como para distorsionar los resultados? De ser así, ¿es posible sustituir al agente interrogador? Si la fuente se resiste, ¿está contemplado el uso de técnicas coercitivas o no coercitivas? ¿Cuál es la razón de la elección? ¿Ha sido el sujeto interrogado anteriormente? ¿Está el sujeto familiarizado con las técnicas de interrogación? Para purificarse a uno mismo y para hacer mejor la confesión, presupongo que hay 3 tipos de pensamientos en mí. Es a saber, uno propio, el cual sale de mi mera libertad y voluntad, y otros 2 que vienen de fuera, uno del espíritu bueno y otro del malo. Procedimiento alternativo número 1. Posiciones de estrés. Se fuerza al prisionero a mantener posiciones físicas dolorosas, tales como mantenerse de pie, sentarse en una posición incómoda o a la suspensión del cuerpo desde una cadena por periodos de tiempo prolongados. Dolor y sufrimiento físico, de larga duración, permanente. Las 2 primeras sílabas aguantan, las últimas 2 escapan. La lengua se retrae en la tercera, se congela y espera a caer pesada y golpear en la cuarta. El músculo baila también al principio, revolviéndose, preparándose. Los labios son cómplices en la apertura, la obertura del desastre. El primer ejercicio es una meditación. Procedimiento alternativo número 2. Paliza. El prisionero es sometido a contacto físico contundente, ya sea directamente o por medio de un instrumento. Dolor y sufrimiento físico. La ausencia de moretones no significa necesariamente que un traumatismo cerrado significativo no se haya producido. Mi corazón late rápido. Mis músculos están tensos. Me siento mareado. Mis músculos se sienten débiles. Me siento tembloroso y vacilante. Me imagino desgracias futuras. No puedo sacar ciertos pensamientos de mi cabeza. Me cuesta trabajo recordar cosas. Mi cara se siente caliente. No creo que lo peor vaya a suceder. Mis brazos y piernas están rígidos. Mi garganta está seca. Trato de evitar pensamientos incómodos. Mi respiración es rápida y superficial. Mis palmas están húmedas. No puedo controlar mi cabeza. Siento mariposas en el estómago. El segundo ejercicio es una meditación sobre los pecados. El primer punto es la declaración de los pecados. El segundo, sopesar los pecados mirando la fealdad y la malicia que cada pecado mortal cometido tiene en sí. El tercero, mirar quién soy yo, disminuyéndome a través de ejemplos. El cuarto, ver toda mi corrupción corporal y fealdad. El quinto, mirarme a mí mismo como una llaga o úlcera de la cual surgen tantos pecados y tantas iniquidades y un veneno tan vil. Procedimiento alternativo número 3. Manipulación de temperatura. Se expone al prisionero por periodos prolongados a calor extremo o a frío extremo. Dolor y sufrimiento físico. Cuando la temperatura corporal cae, los órganos principales pueden fallar. Puede ocurrir la muerte. El calor eleva la temperatura corporal central. Incluso con un tratamiento agresivo, el shock de calor puede resultar fatal. Una palabra es aquello que no se ha dicho.
solo lenguaje idealista, generado torpemente por el diálogo entre tu silencio y el mío. La negociación del espacio, ese vacío que nos rodea en momentos inesperados. El tacto familiar de la piel como el único tejido íntimo, social, posible, como la trayectoria deseada. La dualidad de este modelo me llama a cuestionar mi lógica formal. Debo entonces acentuar la protección de mi cuerpo en ese espacio. Debo encontrar nuevas reglas que estén abiertas a la interpretación. Debo radicalizar mi lógica, ignorando los requerimientos formales, robando, apropiando, adelantando preguntas sobre autoría, sobre autoridad, empujando contra la ilusión de la originalidad. El tercer ejercicio es una repetición. Procedimiento alternativo número 4, simulacro de ahogamiento. El prisionero es atado inmovilizado y se le vierte agua sobre la cara para crear la sensación de asfixia o ahogamiento, dolor y sufrimiento físico, hipoxia y respuesta dramática de estrés fisiológico, taquicardia e hiperventilación son casi inevitables. Millones de barcos a la deriva, espejos de lágrimas y desencuentros por los senderos de la mano izquierda, carácter endemoniado a la luz de las velas. El cuarto ejercicio es un resumen de este mismo tercero, y dije resumen para que el entendimiento, sin divagar, discurra asiduamente por la reminiscencia de las cosas contempladas en los ejercicios pasados. Procedimiento alternativo número 5. Amenazas de daño a la persona, a la familia o los amigos. Se amenaza al prisionero de daño contra él, contra su familia o amigos si no coopera con los interrogadores. Dolor y sufrimiento mental. Impacto psicológico de larga duración. Habiéndosele preguntado por el nombre de su padre y de su madre, ella responde que el nombre de su padre era Jacques y el de su madre Isabel. Cuando se le preguntó qué edad tenía, respondió que creía que 19. Cuando se le preguntó cómo pudo ver la luz de la que hablaba, ya que se encontraba a un costado, no contestó y pasó a otros asuntos. Cuando se le preguntó si no había luz cuando la voz le mostró a su rey, ella respondió: pase a la siguiente pregunta. Al preguntarle si vio un ángel encima del rey, ella respondió: ahórresela, continúe. Al preguntarle qué revelaciones y apariciones tuvo el rey, ella respondió: no lo voy a decir. El quinto ejercicio es una meditación sobre el infierno. Procedimiento alternativo número 6. Privación de sueño. Se priva al prisionero de sueño normal durante largos periodos mediante el uso de posiciones de estrés, sobrecarga sensorial u otras técnicas de interrupción. Dolor y sufrimiento físico, hipertensión, enfermedad cardiovascular, síndromes de dolor crónico. ¿Te acuerdas cómo era la vida más allá de los trópicos? ¿Te acuerdas del sonido de la lluvia azotando el asfalto sucio? ¿Te acuerdas del océano y su respiración incesante? ¿Te acuerdas del lienzo interminable de las montañas brillando tras la espesura? ¿Te acuerdas de esas deliciosas lágrimas? ¿Te acuerdas de tu último sueño? El primer punto será ver con la vista de la imaginación los grandes fuegos y las ánimas como en cuerpos ígneos. El segundo, oír con las orejas llantos, alaridos, voces y blasfemias. El tercero, oler con el olfato humo, piedra, azufre, sentina y cosas pútridas. El cuarto, gustar con el gusto cosas amargas como lágrimas, tristeza y el verme de la conciencia. El quinto, tocar con el tacto, es a saber cómo los fuegos tocan y abrazan las ánimas. Procedimiento alternativo número 7. Bombardeo sensorial, luz y ruido. Se expone al prisionero a luces brillantes, luces estroboscópicas y o música a alto volumen durante periodos prolongados de tiempo. Dolor y sufrimiento físico y mental. Desincronización del electroencefalograma, aumento de la presión arterial diastólica y arritmias ventriculares, alteraciones del ritmo eléctrico del corazón potencialmente mortales.
es posible observar cómo, día a día, el haz de luz que se cuela a través de las cortinas se desplaza paulatinamente por el suelo, dibujando milimétricamente el mapa de las estaciones, el desplazamiento de la Tierra, el movimiento. No existe tal movimiento en el interior. El sabor de las paredes es el mismo todos los días y la acuciosa búsqueda del sonido más débil entre todas las frecuencias de alaridos y auxilios fracasa. Solo el espejo es capaz de divulgar cómo el tiempo escribe la indiferencia y el tedio en su hoja plateada y movediza. Solo el espejo empaña y cristaliza todas las verdades en las fauces de este encierro. Procedimiento alternativo número 8. Sacudidas violentas. El interrogador sacude violentamente al prisionero. Dolor y sufrimiento físico y mental. Peligro extremo de trauma al cerebro mediante un mecanismo de aceleración-desaceleración. Sangramiento de los vasos de la retina. Hemorragia cerebral. Edema cerebral. También se puede producir una fractura de la columna cervical con compresión de la médula espinal. Cuadriplegia. Cuando se le preguntó si pensaba que fue una cosa buena, ella respondió: pase a la siguiente pregunta. Cuando se le preguntó si la voz le había prohibido responder todo lo que se había preguntado, ella dijo: no voy a contestar eso. Cuando se le preguntó si la voz le había prohibido hablar sobre las revelaciones, ella respondió: no he sido aconsejada sobre eso. Cuando se le preguntó si vio algo más junto con las voces, ella respondió: no voy a decir todo. Al preguntarle si tenía prohibido hablar, ella respondió: no logro entender si me está permitido o no. Cuando se le preguntó qué le dijo la voz cuando ella ingresó al cuarto, contestó: me dijo que respondiera con valentía. Afuera, la palabra es el antídoto, aunque en realidad la palabra y el silencio son la muralla del vacío, algo así como el límite del descontento. Procedimiento alternativo número 9. Humillación sexual. El prisionero es obligado a realizar actos sexualmente humillantes, a menudo tratando de explotar estereotipos religiosos y culturales sobre comportamiento sexual para provocar sentimientos de vergüenza, culpa e inutilidad. Dolor y sufrimiento mental, humillación, indignidad, daño psicológico duradero, trastorno de estrés postraumático y depresión mayor, destrucción del sentido de identidad y autonomía. Si te pararas junto a mí en el jardín, si te pararas junto a esta espesa corporeidad doble enraizada en el césped, empezarían a llover pestañas y trozos irregulares de espejos. Verías la cicatriz luminosa que llevo escondida en el pecho, desde donde supuestamente alguna vez surgió la verdadera sombra. Verías esa última lágrima que aún es agua y sal escondida dentro de mi órbita. Sentirías el murmullo casi inexistente de la respiración y de un latido que no alcanza aún a ser latido. Procedimiento alternativo número 10. Aislamiento prolongado y privación sensorial. Al prisionero se le niega contacto con otros seres humanos durante periodos prolongados de tiempo, incluso a través de la segregación de los demás reclusos. Dolor y sufrimiento mental, completa dependencia, ansiedad severa, alucinaciones, incapacidad para pensar o concentrarse, neurosis, dolencias somáticas, desorientación espacial y temporal, deficiencias en la ejecución de tareas, pérdida de la coordinación motora. La nervadura de las hojas como el triste tramo de los acontecimientos, el trazado de las líneas de la mano, la circulación evidente del veneno, el torrente, el viaje, la lucha microsomal, la comunicación de los vasos adyacentes, el latido, el tronar incesante del pulso de la existencia, el ciclo, la rutina.
Muchas gracias, Carlos Soto Román. Acabamos de escuchar el libro Set de Procedimientos Alternativos, es un texto híbrido, como dije al comienzo, ¿no es cierto?, que parte de su serie Negra, que combina material de muchas fuentes distintas, y a propósito de eso, me gustaría hacerles algunas preguntas a nuestros poetas. Lo que acaba de presentar Carlos Soto mezcla, por ejemplo, archivos o material encontrado en fuentes como el manual Kubark de la CIA, de un manual de tortura, ¿no es cierto? También reportes médicos sobre consecuencias físicas y psicológicas de la tortura, pero también fragmentos de partes del juicio a Juana de Arco, ¿no es cierto? Un personaje importante en la Guerra de los 100 Años en Francia en el siglo XV, y de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, que también vivió entre el siglo XV y el XVI. Bien, entonces, mi primera pregunta, quisiera ver si podemos aprovechar los minutos que nos quedan para una suerte de diálogo, es preguntarles a los dos, primero que nada, sobre las fuentes de su archivo. Si bien la presentación de Carlos Soto los consigna, en el caso de la lectura de Martín no están tan claros. Por un lado eso, las fuentes, me interesa saber ese material, por ejemplo, en el caso de Martín, que son dos poemas o dos libros muy distintos, ¿no? Lo de Martín es casi, ¿no?, como una suerte de canto en que escuchamos de alguna manera en una especie de espiral, ¿no es cierto?, los residuos, los restos, lo que reverbera de ese tiempo, de ese trabajo, una especie de cascada, ¿no es cierto?, de ideas, de imágenes, de palabras. Y en el caso de Carlos Soto, que creo que también sucede en Martín Gavins, una especie de montaje en donde hay una reapropiación de esos archivos, puestos en un espacio, digamos, que por otro lado tensiona también el estatuto de texto literario, ¿no?, que también es algo que sucede en ambos casos. Pero primero que nada, eso, un poco las fuentes y también las formas de usar y de hacer uso de montaje de esas fuentes. No sé, ¿quién Sí, bueno, en mi caso son fuentes muy diversas que comienzan con una primera cita de San Agustín, donde dice eso, que el hombre cuando viaja y va a todos estos lugares increíbles, se olvida de sí mismo. Y luego entran en escena, esto está concebido como una cantata, un poco en el género ese de dramático, una cantata, una reunión de voces. Parte con los diarios de Augusto Grosse, las bitácoras de exploraciones a través de las selvas aiceninas, donde vive de Kiko y Caco, Augusto Grosse con su ayudante atravesando lugares impenetrables. Y deja constancia de todo ese desencuentro del ser humano con esta naturaleza, ¿no es cierto?, que es tremenda y que pone una barrera. Luego avanza hacia toda una serie de materiales técnicos, de libros de ingeniería, de revistas, donde se da cuenta de ciertos aspectos técnicos de la obra, de los materiales de la zona por donde hubo que pasar. Una cosa bien árida. Hay también toda una experiencia que yo tuve de hacer análisis de laboratorio del ripio de la carretera austral, que me traje unas muestras, como 40 kilos en unos sacos, para someterlas a análisis y transformarlo un poco en vestigio del paso, digamos, de ese paso anónimo sobre todo por esa materialidad que es la que es protagonista en toda la obra, que es el ripio austral. Y luego avanza hacia testimonios que están recopilados en un libro que recopila fundamentalmente abusos contra conscriptos, es un planteamiento sobre víctimas de los derechos humanos, ciertos grupos de conscriptos en distintas situaciones. Una de ellas, la más impactante en términos del número de afectados, es por supuesto la construcción de la carretera austral. Entonces el libro cierra con esos testimonios de todos esos sujetos que aparecen mencionados con las siglas de su nombre solamente. No hay ninguna fuente propiamente literaria, todos son materiales que conciernen a la historia
y de la guía y de la oración y de la geografía del lugar. De modo de construir, como tú decías, esta especie de viaje, así muy en línea con un ritmo más parejo, por este camino de lengua, de lenguaje. El poema originalmente estaba escrito de una manera un poco más literaria, que Carlos de hecho conoció algunas de las versiones preliminares y en un momento decidí simplemente borrar casi todo el contenido del poema y dejar esta línea, que es una línea angostita, igual que la del camino, cuando uno va, digamos, superando ciertos elementos lingüísticos, hallazgos, evidencias de este trabajo de investigación, en un proceso de lectura que es fatigoso y que aspira también, como muchas otras obras mías, un poco a generar esa cosa, esa sensación, esa experiencia, o acercarse por lo menos del trance en la lectura también. Tiene esa aspiración un poquito a través de la monotonía de la medida que tiene, que son versitos de 2 o 3 sílabas, solamente son palabras, son listados de palabras realmente. Eso un poco sobre la fuente. Y en el caso de Carlos, bueno, en el caso de Carlos están consignadas, pero me da la impresión de que, si quieres puedes decir algo, por cierto, Carlos, sobre eso, pero me parece que están más o menos claras, por lo menos en la presentación y en lo que tú cuentas antes de la lectura. Pero también me imagino, me dio la impresión de que a ratos también estaba la voz del poeta, ¿no? Habían algunas como frases o algunas imágenes que parecían propias de un lenguaje más bien literario, y en ese sentido me parece súper interesante como las apropiaciones que hacen ambos proyectos de discursos de otra naturaleza y por lo tanto de otros lenguajes, y esta suerte de cambio de paradigma, ¿no es cierto?, de lo literario que mencionaba en la pregunta anterior, y la desaparición de alguna manera del autor, ¿no? ¿Cuál es la...? Bueno, puedes decir algo, por cierto, de las fuentes, Sí, pero por ¿cuál es supuesto, entonces hay la...? un juego con eso, ¿no? Como con la mezcla de distintos discursos que vienen o que se originan, digamos, de diversas fuentes. Yo creo que por una deformación profesional como químico farmacéutico, siempre he sentido la pulsión de utilizar o de recurrir al lenguaje no literario y buscar ahí fuentes de inspiración o fuentes propiamente tal de apropiación y de recontextualización, como tú bien mencionaste, Antonio, al principio. Bueno, este trabajo en particular se enmarca dentro, digamos, de otros textos que yo trabajé y que llamé posteriormente la serie negra, donde se incluyen 11, Chile Project, que también es un proyecto de borraduras, de apropiación de documentos de la CIA sobre Chile que han sido censurados por la CIA y que yo posteriormente reclasifiqué, borrando, digamos, con corrector todo aquello que no había sido ya clasificado por la CIA, como una manera también de responder a esto, pero también, bueno, quizás el contexto es que yo en ese momento me encontraba viviendo en Estados Unidos y eran fechas cercanas al aniversario, a la conmemoración de los 40 años del golpe. Entonces sentía una inquietud muy grande de poder responder a esto desde ese territorio. Por eso también hay mucha influencia, bueno, de documentos de la CIA. Los procedimientos alternativos son, digamos, un eufemismo que la administración Bush utilizó para hacer un poquito más, para maquillar un poco procedimientos que son tortura propiamente tal, ¿no? Pero eso eran como los procedimientos que estaban autorizados para ser implementados en distintas cárceles, en distintos lugares de detención, en Irak, en Guantánamo también, quizás en Afganistán. Entonces, claro, surge un poco la idea de mezclar todos estos elementos para tratar de esbozar un poco el tema del interrogatorio y de la confesión. Por ahí entonces aparecen otras fuentes como los juicios de Juana de Arco y los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, particularmente aquellos que dicen relación con el proceso de confesión y la purificación, ¿no? A través digamos, de elaborar o de dar una respuesta.
pero sí, hay también textos de mi autoría, está también ese juego, ¿no? De poder difuminar o confundir un poco el hablante, ¿no? Porque se va, a lo largo del texto se va un poco transicionando, se va moviendo. Eso a mí me parece interesante en términos como poéticos. Y también la tensión que tú mencionas, ¿no? Como quizás tal vez ver hasta qué punto las suturas se manifiestan, cómo es esa transición al mezclar estos textos, y también quizás confesar de que el texto originalmente fue ideado como, casi como una sesión de tortura, ¿no? Como de torturar al público, porque es un texto largo, es un texto monótono, es un texto pesado, el contenido también es muy duro. Y bueno, al principio utilicé este metrónomo que en las lecturas originales que hice en Estados Unidos, por ejemplo, lo utilizaba durante toda la lectura, entonces también era un recurso muy disruptivo. Entonces es casi como una especie de ejercicio somático, ¿no? De tratar no de recrear la tortura, pero por lo menos generar una cierta incomodidad en el lector que hiciera un poco como que le permitiera apreciar el texto de otra forma. Voy a hacer una pregunta del público, transmitírselas a propósito de los límites éticos involucrados en el uso de estos materiales. Como, ¿se vieron ustedes en algún minuto ante esa pregunta o se vieron obligados a responder a un tercero sobre esa pregunta? ¿O cuál fue la relación de ustedes con ese material en ese sentido? Mira, en el caso mío, yo como parte de mi investigación recopilé testimonios bibliográficos, pero también testimonios vivos de personas a las que entrevisté y que llegaron a mí, algunas de ellas, por un aviso que yo puse en el diario, en los dos principales diarios de Coyhaique. Entonces llegaron a mí voluntariamente, digamos, a darme sus testimonios, y algunas de esas cosas están recogidas en el poema. Pero el principal, yo te diría, si hay algún dilema ético, fue más que un dilema ético, fue cómo lograba hablar de la carretera austral sin que apareciera nunca el dictador. Es extraordinariamente difícil porque se construyó una biblioteca gigantesca de fuentes para precisamente componer esta historia oficial, que era la que de algún modo yo quería poner un poco en tela de juicio, en cierta forma, contando la otra historia que es la no oficial, que es una historia que no se ha contado suficientemente. Hay algunos estudios históricos recientes que están entrando en esta materia, disputando un poquito todos los paradigmas de la propaganda oficial. Entonces, eso fue lo primero, y en el poema, pero sobre todo también en la exposición que se hizo justamente aquí en esta galería donde estamos en Valparaíso ahora, cómo lograr presentar una exposición sobre la carretera austral sin que se leyera con ningún tipo de ambigüedad en relación con el dictador. Y ahí me enfrenté con tuve que hacer algunos desvíos y algunas maromas, como dicen, para justamente omitirlo por completo. Aparece mencionado una vez como el general en una línea al final, y otra vez aparece mencionada la palabra dictadura, pero no hay nada más en relación con eso. Yo quise poner un poco la otra cara de una moneda que ya por la cara oficial está suficientemente ya exhibida. Y bueno, no sé si yo no quise entender o no me respondieron, pero ¿cómo se enfrentan ustedes a la idea de autoría entonces en estos textos que son, o sea, hay antecedentes de este tipo de ejercicios, al menos en la poesía y hasta en la narrativa chilena, pero que a mí me parece sumamente interesante, que es como también una posibilidad de la literatura justamente de dar cuenta de una serie de documentos que son bastante engorrosos o desconocidos o muy áridos. Es un espacio ese la literatura para ponerlo ahí como no tan en serio, por decirlo así, y finalmente resulta el efecto bastante serio. Pero ¿cuál es la idea de autor que tienen ustedes sobre esos textos que en rigor no han
no han escrito, o no en su mayor parte, ¿no? O sea, en el caso de Martín, ha viajado a recoger un material, ha viajado, se ha movilizado, ha traído 40 kilos de piedras, ¿no? Pero no necesariamente ha escrito esas, sino que las ha, me imagino yo, como es una antología de palabras que han surgido de ese registro. Claro, es interesante ese tema. Yo personalmente me tomo el tema de la autoría como con no mucho respeto, ¿no? Como en términos de que se utiliza o se compone, se construye una autoría que es completamente nueva y que es no solamente... Porque bueno, un tiempo como que estuvo muy en boga esto de la apropiación, ¿no? Pero después se empezó a cuestionar porque era algo como también un poco violento, ¿no? Y entonces entraron otros autores y críticos a analizar mejor esta perspectiva y se dieron cuenta de que en realidad Cristina Rivera Garza, por ejemplo, es una de ellas que establece que hay autorías que son compartidas, ¿no? Que uno en realidad no está escribiendo, utilizando los otros textos, sino que está respondiendo a esas otras autorías y las está incorporando. Y eso a mí me interesa muchísimo, ¿no? Por eso quizás también es este vaivén, ¿no? De la voz o del yo lírico que es como muy sinuoso y se escabulle y no, a veces no está claro, digamos, quién está hablando, quién es el autor específico de un determinado texto, y a mí eso me interesa más bien como diluirlo, ¿no? Como que no si bien uno después presenta su trabajo, digamos, con su nombre, firma los libros y todo, yo creo que, claro, reconocer las fuentes, reconocer, digamos, desde dónde uno está trabajando, está tomando material y a qué situaciones y a qué autorías que también permiten contextualizar esos otros trabajos, está recurriendo y a qué está respondiendo específicamente. Ahora, perdona, yo quería retomar un poco la pregunta anterior con respecto a los dilemas éticos. Yo es algo que tengo presente constantemente en mi trabajo, sobre todo, digamos, en libros como Once y que utilizan materiales delicados, ¿no? Sensibles. Yo tengo la sensación de que cuando empecé a trabajar con esto no habían demasiados cuestionamientos y como que poco menos que había una libertad de tomar y utilizar cualquier cosa, pero bueno, obviamente como autor siempre estuve muy consciente de los materiales que estaba utilizando y por qué precisamente quería utilizarlos. No tengo una respuesta definitiva, yo creo que es algo de lo que voy aprendiendo a medida que voy trabajando, que voy experimentando con materiales, a medida que voy mostrando el trabajo y que escucho respuestas de la audiencia, de pares o de lectores en general que responden de determinada manera. Sí encuentro que estos materiales se deben tratar con mucho respeto y quizás también en la manera en que uno presenta el trabajo, en los lugares donde uno los presenta o las circunstancias en que uno muestra este trabajo pueden ayudar a contextualizar y a dar una perspectiva acerca como de la parte ética. Como anécdota puedo comentar que alguna vez leí estos poemas y otros en una lectura en Montevideo y en la audiencia precisamente me tocó que había una señora que posteriormente me comentó que había sido torturada y la lectura para ella fue muy difícil de escuchar, pero sin embargo no se retiró, se quedó y escuchó, digamos, la lectura completa y posteriormente se me acercó y conversamos. Y ella finalmente me dijo, mira, yo entendí, digamos, que esto que tú mostraste, que esto que estás haciendo, no es para mí, es para otras personas, ¿no? Es para los que no saben, es para los que no vivieron esto, y ojalá nunca tengan que vivirlo. Entonces, en ese sentido, ella como que también iluminó un poco el camino en términos de que existe una necesidad imperiosa, creo, de revivir ciertos horrores, por más terrible que eso sea o que eso suene, existe la necesidad, digamos, de volver a repasar a estos errores porque al parecer no aprendemos nunca, ¿no? Porque la idea, digamos, de estudiar la historia y de analizarla es que los errores o las atrocidades no se vuelvan a cometer
sin embargo se repiten cíclicamente, ¿no? Van apareciendo en un lado u otro. Yo no sé si esto puede ayudar en algo, ¿no? Pero quizás sí, ¿no? Creo que es importante estar conscientes, digamos, de ciertas cosas que sucedieron y rescatar las voces de los que fueron protagonistas, ¿no? No ficcionalizarlas, no utilizarlas, no instrumentalizarlas. Por eso también esto de las autorías compartidas o de las autorías múltiples y no la atribución completa, digamos, de un solo autor, sino que acá hay varias voces, hay víctimas, hay perpetradores, y ellos también, digamos, creo que es necesario que sean representados y justamente representados en estos trabajos, que yo creo que le dan otro valor y le dan otra perspectiva. Sí, Sí. además, fíjate que, Antonio, te me quería agregar respecto de eso, que en el arte yo creo que hay muchas autorías, en el sentido de que hay muchas cosas sobre las cuales se puede hacer la pregunta por la autoría. O sea, hay una cosa que son las referencias, ¿no es cierto? Llamémosle los textos, llamémosle en este caso los contenidos, pero hay otros dos elementos que yo creo que son fundamentales y que nos diferencian de los copistas, ¿no es cierto? O de las personas que hacen resúmenes, no sé. Que primero hay una energía. Yo creo que hay un punto de partida que le da, llamémoslo energía en el poema, en este caso, en la obra de arte, hay una motivación inicial. Porque en el caso mío, ¿por qué una obra como esta produce esto en mí y es la obra de un dictador? Esa es la pregunta de base, ¿no es cierto? Entonces tratemos de buscar en esa historia qué es lo que hay que la hace tan poderosa y tan llena de claroscuros y contradicciones, de dolor y de esta cosa épica con la cual la propaganda oficial la quiso pintar. Entonces, primero hay una energía. Yo creo que esa energía, que finalmente es una pregunta muchas veces, tiene también, lógicamente, una autoría. Y segundo, yo creo que en el proceso, en el arte los procesos son importantes. El procedimiento de montaje de los elementos es muy importante. Esto no es una recopilación, digámoslo así, al lote, ¿no es cierto? En ningún caso, en ambos. El proceso de montaje, nosotros vivimos la juventud de los DJ, cuando salían los DJ, ¿no es cierto? Entonces, que agarraban pedazos de música y transformaban eso en una fiesta, ¿no es cierto? Entonces, un poco también está esa idea del poeta como DJ, de algún modo, un compilador que compone, y no solo compila, sino que compone con una cierta óptica, inspirado o empujado por una cierta energía, por el fuego de una pregunta. Entonces, claro, evidentemente son materiales que, si tú quieres, salen de otros, surgen de otros, pero el de quiénes es importante también. Yo creo que toda esta idea de quién es el rostro de la Mona Lisa, ¿no es cierto?, después de que la Mona Lisa fue pintada. También yo creo que hay algo que en el montaje, en la variación, en la manera de acoplar, yo creo que la autoría inicial se diluye bastante. No quiero decir que uno se haga dueño de esos textos, pero el procedimiento pienso que es más importante. Algunas frases pueden estar o no, incluso porque es un ejercicio en que la composición busca un efecto a través de la acumulación. La redundancia es la principal figura retórica, yo creo, en estos dos trabajos. Reiterar, 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 como machaca, como la tortura esa de la gota de agua en la frente. Entonces yo creo que ahí hay un componente que es de arte, que es artístico, que va más allá de la compilación de textos ajenos. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Solo en honor al tiempo tengo que ir cerrando y tienen razón, me parece interesante justamente la idea de la disolución de la figura tan fuerte del autor, que es también una figura como muy, muy moderna y muy optimista también sobre las posibilidades de ese autor por configurar un mundo muy claro, y aquí también este tipo de trabajo plantea la idea de un texto conjunto, ¿no? Como autoría conjunta, como decía Carlos Soto, pero también como democratizar la producción también de esa literatura o de esa forma, y echando mano a los archivos, que eso es lo que, por algo esta actividad se llamó Notifíquese,
dos puntos, desarchivo y poesía, es decir, vamos a desclasificar esos archivos, los vamos a sacar, los vamos a mostrar, los vamos a airear, los vamos a tarchar, los vamos a desmontar, que me parece que es lo que ustedes han hecho. Me parece que no hay más preguntas, por lo menos del público. No sé si quieren agregar algo, ustedes, alguna nota al pie todavía. Agradecer el espacio más que nada, agradecer la instancia de poder compartir estos trabajos. Espero que en el marco de la actividad del simposio que están haciendo les haya resonado bien. Y nada, siempre un gusto compartir escenario con Martín y ojalá podamos hacer algo en vivo en Valdivia, que es nuestro gran deseo. Sería buenísimo. No, yo les agradezco a ustedes porque todo este esfuerzo también de producción y de efectos los han generado ustedes con tan buena voluntad y se han reunido y se juntaron en esta galería en Valparaíso, así que en realidad las que estamos agradecidas somos nosotras las investigadoras del equipo que organiza esta conferencia internacional, El lugar del archivo de las violencias de Estado, reorganizaciones del poder bajo el neoliberalismo. Nada, yo me despido de ustedes, agradecida como decía, y espero volver a encontrarnos en vivo como estamos anunciando hace rato, así que le doy el pase, un abrazo muy grande Martín, Carlos, a Viviana Cárdenas, la periodista de la facultad. Muchas gracias, profesores, muchas gracias también a los realizadores, y damos así por finalizada esta jornada y nos encontramos mañana nuevamente a partir de las 9 de la mañana mediante estas mismas plataformas. Les recordamos que el video de esta jornada quedará disponible en la biblioteca de nuestra página web derecho.uach.cl y también en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.